Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otra vasija. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Bien. Ahora vamos a Mateo 25. Mateo capítulo 25. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ya por último vamos a segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice: Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a tratar de juntar estas 3 escrituras para entender más o menos. Algunos ya pueden ir viendo por dónde más o menos va la enseñanza. ¿Amén?
habla de aceite y vasijas. Amén. Y nosotros estudiamos la vez pasada qué es el aceite. Amén. ¿Qué dijimos que era el aceite? La palabra de Dios. Amén. Y las vasijas o somos nosotros, porque la lámpara, ¿cuál es el trabajo de la lámpara? Dijimos, contener el aceite. La lámpara es la vasija. La lámpara no es la que da luz. ¿Quién da luz? El aceite con el fuego. El fuego es el que da luz, pero ¿qué ocupa el fuego? Necesita aceite. ¿Y el aceite qué necesita? Mire, el fuego necesita aceite para tener combustible. El aceite necesita una vasija para que no se derrame. Porque la lámpara lo único que hacía era contener el aceite, se encendía, se estaba consumiendo ahí y sin la lámpara el aceite se derrama. Entonces la lámpara no es la que da luz, sino la que porta la luz. Pero por eso les decía, se necesitan tres cosas. Se necesita el trabajo de la lámpara, que es retener el aceite, no retener el fuego, retener el aceite. El aceite es el combustible, pero no sirve de nada si no hay fuego. ¿Qué es el fuego? El Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora, si vemos ahí en la historia que cuenta ahí en Segunda de Reyes, habla de una viuda, hija de profetas, que murió su marido. Y nada es casualidad en las historias que tiene la Biblia. Todo tiene un significado, no es casualidad. Todo es profético, todo apunta hacia algo. ¿Qué problema tenía esta viuda? Tenía una deuda. Y por causa de esa deuda, ¿qué le iba a suceder? ¿Cuántos eran? Dos. ¿Y qué iba a pasar con esos hijos? Iban a ser esclavos, esclavizados. Amén. Ahí habla de una deuda. ¿Esa deuda qué viene representando? No, la deuda. ¿El qué? La deuda viene representando el pecado original. Y por causa de ese pecado, esos dos hijos iban a ser esclavos. ¿Y esos dos hijos qué representan? Los dos olivos. Esos dos hijos que iban a ser vendidos como esclavos, esclavos al mundo, al enemigo por causa de una deuda. Y por causa de esa deuda, esos dos hijos, no es casualidad que la viuda tuviera dos hijos. Son los dos olivos, son Israel y la iglesia por los dos pueblos, el pueblo terrenal y el pueblo espiritual, que los dos fueron liberados. ¿Y qué fue lo que los libró de ser esclavizados? El aceite. ¿Y el aceite es qué? ¿Y quién viene siendo la palabra originalmente? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Yeshua. Se fijan cómo todo está relacionado, cómo está todo. Dios es un Dios tan exacto, de tanto orden, que el problema es que nosotros no lo sabemos entender, y si lo queremos entender a puro estudio, nadie va a dar, nunca van a dar con el clavo. El único que nos lleva hacia esos puntos escondidos en la Biblia, a esos misterios que están ahí guardados, que el hombre natural no los puede entender, ni siquiera los príncipes de este siglo. ¿Quién es el príncipe de este siglo? Satanás, ni él lo puede entender. Esta sabiduría quedó oculta para que el príncipe de este siglo no la pudiera obtener. Solo por medio del Espíritu Santo se puede obtener, pero para que el Espíritu Santo pueda venir, ¿qué es lo que se ocupa? Aceite. Por eso les decía yo, miren, muchos creen que el Espíritu Santo ahorita lo tenemos. Las iglesias dicen, hermanos, ya se derramó el Espíritu Santo. Yo lo he recibido, el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo es el fuego, y para que ese fuego se mantenga, necesita combustible.
Y si nosotros vemos, hermanos, el aceite no es simplemente la palabra, el aceite es el evangelio verdadero. Y en este punto nadie tiene el evangelio verdadero todavía, porque se perdió. Se perdió. Por eso dice la promesa del Espíritu Santo, dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sí, hermano, ya se derramó en el tiempo del Pentecostés. ¿Por qué se derramó en el tiempo del Pentecostés? ¿Por qué pudo derramar? ¿Por qué se tuvo que esperar? Porque fíjense, ¿por qué no se derramó cuando Yeshua estuvo aquí? porque Yeshua estaba en ¿Por qué en Yeshua sí estaba? ¿Y por qué en los otros no estaba? ¿Y qué vino a hacer Yeshua entonces? porque todavía no estaba el verdadero evangelio. Bueno, Todavía no sabía que Yeshua era el Hijo de Dios, no había venido él, ¿no? o sea, ¿y qué vino a hacer Yeshua? Yeshua vino a llenarlos de aceite. Él solamente llenó esas lámparas, las llenó de aceite, les trajo el evangelio. Vino a traerles el evangelio del reino. ¿O es que yo me entorpecí? ¿No se escucha? Dicen. A ver, chéquenle por favor, porque parece que no se escucha. Entonces, Yeshua lo que vino a hacer fue a llenar las lámparas de aceite, porque por eso en el Antiguo Testamento solo venía sobre ciertas personas, pero no se quedaba en ellos. Entonces, el día del Pentecostés, los 120 estaban llenos de aceite. ¿Ya se escucha? No sé, pregúntale, ahí escríbanles. ¿Se escucha? Esos 120 estaban llenos de aceite. Miren, cuando se hizo el tabernáculo, dice la palabra de Dios que se hizo un altar. Y ese altar, ¿qué tenía? ¿Cuál es el propósito del altar de bronce? ¿Qué tenía que haber? Es donde están las tres cosas que está dentro del arco. No, ese es el arca. En el altar de bronce, ¿qué había? ¿Cuál era el propósito? Las siete cosas, así como No, el altar de, porque en estaba el atrio, el lugar santo. En el lugar santo estaban la mesa de los panes de la proposición, estaba el altar de bronce, el candelabro de oro, y en el lugar santísimo estaba el, las tablas estaba el arca. Y dentro del arca estaba el maná, estaba la vara de Aarón que floreció y estaban las tablas de la ley. Esas tres. En el altar, ahí en el altar es donde estaba el fuego. El fuego del altar no debía cesar. ¿Se acuerdan por qué murieron los hijos de Aarón? ¿Se acuerdan de la historia? Y ese fuego, ¿de dónde salió? Lo mandó Dios, porque representaba al Espíritu Santo. Pero para que él pudiera mandar el fuego, ¿qué tenía que haber? Un altar que viene representando la lámpara. Tenía que haber un altar. Si no había un altar, no puede descender, porque vamos para allá. O sea que en nosotros, por eso dijo la palabra de Dios, si nosotros nos limpiamos, nuestro trabajo es limpiarnos para que nos puedan llenar, porque nuestro trabajo es ser utensilios. Porque, miren, no nada más eso. Vamos a Lucas capítulo 5. A ver si podemos ir unificando todo esto. Lucas capítulo 5, versículo 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramarán
y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y fíjese lo que dice aquí el 39, porque ahorita vamos a entrar en eso. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Quién es el odre? No. ¿Quién es el odre? Nosotros. Porque nosotros somos un contenedor y que tiene un propósito. ¿Y quién es el vino? Ahí sí es la doctrina, la palabra. Sí, sí, representa la palabra, pero también representa, viene siendo la palabra. Pero ¿por qué dice la Biblia? Es el vino nuevo, esa es la palabra, el evangelio. Cuando llega a ti el evangelio, la palabra, pero para que tú la recibas, tienes que ser una nueva criatura, un odre nuevo, porque con el odre viejo que representa al viejo hombre no se puede, porque la palabra, el hombre viejo no la puede resistir, lo va a romper y se va a derramar el vino y el odre se va a perder. El odre, acuérdense que decíamos que eran en otra versión más original dice cueros. Nadie echa vino nuevo en cueros viejos, sino que se echa en cueros nuevos. El odre se hacía de cuero de chiva, de cabra, y se hacía como un contenedor de cuero, y ahí se echaba el vino. Como el odre, el cuero estaba nuevo, cuando el vino es nuevo, ¿qué es lo que empieza a hacer el vino cuando está nuevo? Fermenta. Cuando fermenta, ¿qué pasa con la fermentación? Expande. Por eso si ustedes echan vino nuevo en una botella va a explotar. Tiene que tener flexibilidad. Entonces un odre viejo ya no expande, ya está duro el cuero, ya en vez de expandir se rompe. El odre nuevo no se puede romper porque está elástico, se extiende. Acuérdense que un cuero nuevo pueden hacer como un barril y echarle y se está extendiendo, se restira hasta que llega, cuando ya se seca totalmente, ya no da más. Llega a ese punto donde se queda, ahí se queda y ya no da más. Entonces, ahí es lo que nos tenemos que poner a pensar. ¿Por qué dice la Biblia que el que prueba el añejo ya no quiere del nuevo? Ahí entra un punto, bueno, pero si es la palabra, ¿por qué ya no la vamos a querer? Porque cuando ya conoces la verdad, ya no aceptas lo que nos enseñan ahorita que es verdad. No, pero acuérdense que el vino nuevo es el evangelio. Es que el aceite es el evangelio, pero miren, quiero explicarlo, pero yo sí lo entiendo, pero quiero que todos lo entiendan. Nosotros somos el odre, ¿qué es el vino? El vino viene siendo el evangelio, el vino nuevo es el evangelio, es la palabra, viene representando el aceite también. El vino viejo viene siendo ese vino, viene siendo ese aceite ya con el fuego. Figurativamente en vino, el vino nuevo es el puro aceite sin fuego. Y ya el vino añejo es cuando ya el fuego hizo su trabajo, que es el Espíritu Santo. Y una vez que tú entiendes el evangelio con revelación, ya no quieres el nuevo. Por eso, miren, ahorita las religiones se conforman con el vino y ni siquiera tienen el vino nuevo, porque ni siquiera conocen el evangelio verdadero. Y ellas están conformes con cualquier cosa, con que les hablen de cositas esenciales, van a cultos nomás a oír cuántos creen que él vive,
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo sana, Cristo salva. Él te quiere sanar, Él te quiere bendecir. No dan doctrina, solamente dicen frases rebuscadas que te emocionen y que te hagan decir amén y que te hagan decir gloria a Dios y que te hagan decir aleluya. Y van nomás a oír una sarta de frases y que el predicador grite y los emocione y vas a ser bendecido. El Señor te dice hoy, yo estoy contigo y aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, yo te sostendré. Oh, wow, qué bonito, pero ¿qué aprendes con todo eso? Eso no te lleva a un conocimiento profundo. Y van a pasar 10 años y vas a seguir donde mismo, vas a seguir oyendo las mismas frases, simplemente dicha por diferentes pastores y dicha de diferentes formas, pero en sí no avanzas. Sí, sí vamos entendiendo. Pero cuando ya viene una enseñanza dirigida por el Espíritu Santo, alguien que ponga orden, por favor. Ya cuando viene una enseñanza dirigida por el Espíritu Santo, entonces ya no te conformas con las enseñanzas de los hombres. Ya una enseñanza solamente, ya no te conformas con lo esencial. O sea, ya no nos conformamos solo con palabras, queremos palabras con revelación. Con revelación. Ahorita miren, lo que pasa con las religiones, le tienen miedo a la revelación. Ellos le tienen miedo. Es más, cuando oyen a alguien que dice, Dios me reveló, se asustan. No, eso tiene que haber sido el diablo. Dicen creer en la palabra de Dios y Cristo dijo que sería revelado y que el Espíritu Santo los guiará. Miren, vamos a Juan capítulo 16. Juan 16, 12. Dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, Cristo solamente les dio el vino nuevo, solamente les dio el aceite. Ya la siguiente fase, por decir así, el siguiente nivel, así como están, yo ya no puedo hacer más, porque no lo pueden sobrellevar. Fíjense lo que él dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, si le tienen tanto miedo las religiones a la revelación del Espíritu Santo, ¿cómo van a recibir, pues, lo que Cristo quería que supieran después? El vino nuevo, el odre, el aceite es solamente para que arranque el Espíritu Santo. Pero la diferencia viene después. Sin esa base, sin el vino nuevo, no se puede crear, no puedes producir vino añejo. Para que tú tengas vino añejo necesitas el nuevo, necesitas ese proceso. Si nosotros no tenemos el evangelio, que es la base, muchos creen que el evangelio es el fin. No, el evangelio es el principio. Es solamente para que el Espíritu Santo pueda venir sobre ti. Por eso les digo que el Espíritu Santo todo no está, ahorita no está sobre nosotros. Se va a derramar. Porque si estuviera sobre nosotros, echaríamos fuera demonios, sanaríamos a los enfermos, haríamos milagros, y si bebiéramos cosa mortífera no nos haría daño porque Cristo no miente. Y los que decimos hoy en día, todas las iglesias, tenemos el Espíritu Santo, no pueden sanar enfermos, no pueden, no hermanos, si echan fuera demonios después de que lo jalan, le gritan, lo maltratan y pasa por miles de procesos y sesiones de liberación. Compárelo con el Espíritu Santo que se veía en el libro de los Hechos. Es más, por los endemoniados no se ora.
¿Cuándo vieron que los discípulos oraron por un endemoniado? O Cristo orando por un endemoniado. ¿Vieron que se orara por los endemoniados? Es antibíblico orar por los endemoniados. Simplemente venían y reprendían. Y al instante salían, no necesitaba una sesión de 1 hora. Y hoy en día, ¿qué se ve en las iglesias? Hay algún endemoniado y se agarran y te reprendo y Señor, libéralo. E incluso ya hay libros, miles de libros en todo el mundo de liberación, cómo hacerlo, qué proceso llevar, llévatelo a casa, métete en ayuno y empieza a reprender y pasas rato y rato y rato. Y al último, yo no sé cómo, por misericordia de Dios, o se aburre el demonio y si ha habido casos de liberación. Yo he sido testigo de algunos, pero se ha estado orando y gritando y se reúnen 2, 3 y sudan. A veces el demonio hasta los jalonea, los desgreña, los maltrata. Si vemos Cristo, cuando echó fuera los del el demoniado gadareno, era una legión, no era uno. Era una legión y él no vino, deténganmelo, apóstoles, rodense. Hagámosle un círculo, como lo que se hace ahora. Simplemente llegó y ellos al verlo lo reconocieron. Y le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, Yeshua, hijo de Dios? Has venido a atormentarnos antes de nuestro tiempo, porque ellos ya saben que hay un tiempo en que Él los va a enjuiciar. Has venido a atormentarnos antes de nuestro tiempo. Y le pidieron que los dejara meterse en los cerdos. Había un hato de cerdos ahí. Y les ordenó salir y salieron al instante todos. Y los cerdos se volvieron locos. Que ahí también hay otros misterios ocultos en toda esa historia, pero lo que vemos es el apóstol Pablo, dicen que una vez iba a cierto lugar y por el camino, siempre que pasaba por ahí, le salía una mujer que tenía espíritu de adivinación y les decía, este es un siervo del Dios viviente, a él oíd. Y ya como 2, 3 veces que lo hizo, dice, y pareciéndole mal a Pablo, ya fastidiándole aquello, se paró y le dijo, en el nombre de Yeshua, sal fuera, y en ese instante salió. Entonces, si se fijan, lo que vemos en la Biblia no tiene nada que ver con lo que pasa ahora. Y dicen, tengo el Espíritu Santo porque hablé en lenguas. Pero no hay dones verdaderos, concisos, fuertes. Algunos por ahí presumen de hacer milagros y son milagros falsos. Otros presumen de profetizar, pero más que profecía es espíritu de adivinación. Ahí anda por el internet un niño, un jovencito que supuestamente dice que él es el Cordero de Dios, que va a ser inmolado y que según le creen todos porque profetizó los terremotos de Venezuela. O sea, no por el hecho de que alguien diga que algo va a pasar y se cumpla, quiere decir que viene de Dios. Hay que juntarlo todo, porque si no, muchos brujos te adivinan lo que te va a pasar en unas semanas y sucede, y no viene de parte de Dios. Ya, y si uno empieza a hacer un milagro, yo empezar a hacer algún prodigio, un milagro, para que me sigan a mí y digan, yo soy el profeta prometido de Dios que les prometió, ya desde ahí, no importa cuántos milagros hagan, no importa cuánto se cumplan mis profecías, desde ahí, desde que ya yo estoy diciendo, ahora síganme a mí y el que no me siga a mí, no será salvo, ya es falso. Yo soy el elegido, yo soy aquel Elías que habría de venir, ya desde ahí es falso. Entonces, miren, quiero ponerles un ejemplo para que entiendan qué pasó. Para eso nosotros tenemos que usar a Israel como ejemplo. Israel, ¿cuántos años duró en Egipto? Ay, exactamente. Vamos a redondearlo, ¿ok? Porque ya no sirve esto. Egipto
Estuvo Israel 400 años. De Egipto salió ¿hacia dónde? ¿Pero hacia dónde iba? Iba con rumbo a la tierra prometida. Pero no entró, ¿verdad? Y de ahí, ¿a dónde pasó? De entrar a la tierra prometida, ¿de ahí a dónde brincó? ¿Cuánto? 40 años. El desierto. 40 años. Y luego, después de esos 40 años, ¿qué pasó? Pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, los 400 años de Egipto representan el tiempo de la ley. De ahí vino Cristo a llevarnos a la tierra prometida, que hubo la liberación, porque acuérdense que fueron libres. De aquí, después de 40 años, fueron libres. Pero aún esa libertad no les alcanzó a entrar porque hubo aquí ¿qué? ¿Qué hubo aquí? ¿Qué fue lo que los metió a los 40 años del desierto? Incredulidad, incredulidad, que es igual a apostasía. ¿Qué es apostasía? Dejar de creer en lo que Dios dijo. Eso es apostasía. Y ellos dejaron de creer lo que Dios les dijo. Dios les dijo, ustedes van a entrar y van a conquistar. Por haber dudado, los metió en 40 años del desierto. Todo esto es tipo y figura. Entonces, estábamos en Egipto bajo la ley. Éramos esclavos aquí. Vino Cristo y mediante su sacrificio, por eso Moisés representa a Yeshua, que nos hizo libres. Nos sacó de Egipto y nos metió a la gracia. Y aquí teníamos que entrar. Por eso los apóstoles decían, luego nosotros los que habremos quedado, decía el apóstol Pablo, seremos arrebatados, porque Cristo tendría que haber venido en ese tiempo. Cristo les dijo, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En los postreros días últimos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y se derramó en el tiempo de los apóstoles. Entonces, aquí, según la promesa del Señor, tenían que haber entrado a la tierra prometida. Los sacó para que entraran. Aquí nos sacó de la ley, nos metió a la gracia y Él iba a venir. Hasta dijo Cristo, de cierto le digo que hay aquí algunos que no gustarán de la muerte hasta que yo regrese. Ese era el plan, pero ¿qué pasó aquí? Por eso aquí se derramó el Espíritu Santo. Hubo un derramamiento. ¿Y qué pasó? ¿Cómo sabemos que hubo un derramamiento? Porque había milagros, había prodigios, sanidades, dones y ministerios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no vino Yeshua? No. Como a una etapa de apostasía. Porque vino la gran apostasía que fue cuando se mezcló el cristianismo con el paganismo. Entonces entramos a los 40 años de desierto a consecuencia de la apostasía, y esa apostasía la provocó la religión. Por primera vez surgió una religión que es la religión católica. Ellos son la primer religión, no la primera iglesia. La iglesia la fundó Cristo, la religión la fundó Roma. Como salieron de ahí, ellos dicen que son la primera iglesia porque provienen de estos primeros cristianos. Y luego Roma tuvo hijas, por eso le llama la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Esas abominaciones son todas las religiones que existen hoy en día. Son hijas de la ramera. Y todas son abominables, ¿por qué? Porque enseñan un evangelio falso. Y ahí entre medio de esas abominaciones, de esas religiones está el pueblo de Dios atrapado. Y de esas religiones tiene que surgir el pueblo de Dios. Por eso le dice, salid en medio de ella, pueblo mío,
para que no seas partícipe de sus abominaciones ni recibas sus plagas. Y nosotros creemos que solo se refiere a la Iglesia Católica. Está hablando de la religión, sea la que sea. Tenemos que llegar a la restauración de todas las cosas porque se perdieron. Entonces, ahorita estamos en los 40 años de desierto. Aquí se perdió el avivamiento del Espíritu Santo que hubo aquí en el libro de los Hechos. Paró. ¿Por qué paró? ¿Por qué el Espíritu Santo paró? Que ya estaba enseñando a su lado y a otras cosas que no era la verdad. Sí, gracias. Entonces, si ya estaba mezclado, ¿cuál era el problema? ¿Qué fue el problema? Y Por- ya tenemos el verdadero evangelio. Y si no tenemos el verdadero evangelio, no hay aceite. Y si no hay aceite, el Espíritu Santo no puede venir. Pero yo lo he recibido, sí, pero no se puede mantener vivo. Encendido no se puede mantener porque viene un chispazo y no hay combustible suficiente. Tenemos poquita palabra, todos tenemos poquita. Nos queda poquito aceite ahí untado entre la lámpara, porque de todos modos tenemos un poco de palabra. No estamos secos de a tiro. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Si viene el Espíritu Santo y quiere encendernos. Y sí arde poquito porque hablamos en lenguas y sentimos algo muy bonito, pero no hay suficiente aceite y el Espíritu Santo no logra mantenerse ahí, porque si se lograra mantener, nosotros tuviéramos profecía, tuviéramos revelación, tuviéramos dones de sanidad, discernimiento de espíritus, todos esos dones los tuviéramos y no los tenemos. Ninguna religión. Es más, la religión se apartó de buscar, se cansaron ya de la revelación, ya la hacen un lado y ahora se dedicaron al estudio, a la letra, a la preparación humana. Si se fijan, hoy en día las iglesias, es a lo que más miedo le tienen. Al oír esta palabra, es que Dios me reveló. Porque en parte es porque ha salido mucho falso diciendo Dios me reveló. Entonces, si Cristo dijo, Él los va a guiar, y cuando dijo, Él los guiará y les enseñará, ¿de qué está hablando? Sí, pero ¿a qué se refiere? Les hablará y les enseñará. ¿Qué viene siendo eso? Una revelación. Revelación. Y si ellos dicen, no, no, hermano, cuidado con la revelación, ya está todo revelado acá. Ya aquí tenemos toda la revelación, ya que salgan con que Dios me reveló, eso es falso, porque ya la tenemos. No, Señor, si la tuviéramos no hubiera tanta confusión. ¿Cuántos años llevan queriéndose poner de acuerdo las religiones y no pueden? Cada día sale otra nueva que tampoco está de acuerdo y otra nueva que tampoco, y que ninguna se pone de acuerdo y todos usan la misma Biblia. Y van a pasar 100 años más y con la pura Biblia queremos llegar al conocimiento, va a seguir habiendo entre más confusión y usan el mismo versículo, lo usan 30 religiones diferentes y cada religión entiende algo distinto. ¿Por qué? Porque el único que nos va a llevar a toda la verdad y a toda la justicia es el Espíritu Santo, pero ellos ya le tienen miedo a la revelación del Espíritu Santo. Ellos confían más en la preparación del colegio. Es que estudien teología. Si usted no estudia teología, no va a entender la verdad. Hay que entender hermenéutica y hay que entender tantas, ya le pusieron un montón de frases. Y nadie habla de la revelación del Espíritu Santo. Y Cristo dijo que solo por el Espíritu Santo nosotros vamos a llegar a la verdad. Pero para que el Espíritu Santo venga necesitamos el conocimiento esencial, lo básico, que es el Evangelio. Y el Evangelio verdadero es creer en el Hijo de Dios, es la base. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es Cristo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bajo esa revelación ya tenemos el aceite. Cuando venga el Espíritu Santo, va a haber una cosa diferente a lo que sucede en una lámpara normal. ¿Qué sucede si usted llena una lámpara de aceite y la enciende? ¿Qué va a empezar a suceder? Alumbra y luego, aparte de alumbrar, se ve claro, pero algo más empieza a suceder. En ese proceso, ¿qué empieza a suceder? Exactamente, que el aceite se empieza a consumir. Eso es en un caso normal, de una lámpara.
Usted la llena, la prende, tiene luz, pero el aceite se empieza a consumir. En el caso del Espíritu Santo es diferente. En el caso del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo con todo lo que toca? ¿Qué sucede? Lo enciende, lo prende. Y aparte de eso, ¿qué más hace? Y aparte de transformarlo, porque Él va a venir sobre la palabra, lo multiplica. El Espíritu Santo, lejos de consumirlo, lo multiplica. O sea que cuando sobre esta base que nos den caiga el Espíritu Santo, entonces el conocimiento se va a multiplicar, hermanos, entonces se va a empezar a acabar lo poquito que tenemos de conocimiento. Tenemos que seguir leyendo y leyendo más para que el Espíritu Santo siga consumiendo ese conocimiento y siga ardiendo. No, una vez que cae el Espíritu Santo, ese conocimiento que tiene lo va a multiplicar, pero a una dimensión más grande, y es cuando se convierte en el vino añejo, y ya cuando pruebas el añejo ya no quieres el nuevo. El que no ha probado el añejo se conforma con el nuevo. Cuando Cristo convirtió el agua en vino, dice la Biblia que los que estaban en las bodas, cuando probaron el que hizo Yeshua, le dijeron, oigan, todo mundo acostumbra dar el vino bueno al principio y el malo al final, cuando ya todos están borrachos, porque ya no le toman tanto el sabor, ya no lo notan tanto, y ustedes hicieron al revés. Dieron el vino malo al principio y ahora están dando el mejor. Y porque se nota la diferencia, una vez que probaron ya el otro no. Por eso los que están en una religión, hermano, se conforman con sus cultitos, con sus actividades, con sus poquitas enseñanzas, con la poquita palabra que le dan. Se conforman con eso, porque no han conocido más. El día que empiezas a conocer algo más, ya no te llena eso. Si ahorita uno de ustedes puede ir a una iglesia de las otras religiones y se siente a gusto, nunca aprendió nada. Si no, yo me voy a ir a congregar allá en una iglesia fulana de tal, ya como me siento bien ahí, salgo bien contento, entonces nunca entendió nada. Si logra sentirse cómodo, no entendió nada. Y los que realmente han entendido ya no le van a hallar chiste porque ya no se van a dar cuenta que no enseñan nada. Voy a que me griten y me emocionen y me digan cosas bonitas, pero no enseñan nada, no me hacen avanzar. Y ya no le va a gustar aquello. No importa que la actividad esté muy hermosa, que tengan muy bonitos templos, que tengan muy bonita música, eso ya no lo va a llenar, porque ya probó el vino añejo. ¿Sí ve? Vaya o inténtelo, vaya y visite que haya una campaña por bonita, vaya. Si usted sintió que se llenó mucho ahí con palabra, no con emociones, palabra, que digan, hombre, dieron una enseñanza profunda que yo pude meterme, entender cosas que antes no había entendido y las pude ver. O a lo mejor sí, se metió a una buena iglesia, a lo mejor la encontró. Pero si a usted la bulla, el brinco, la gritería, la música y la euforia lo llenó, entonces nunca, no ha aprendido nada. Si usted llega y cree que todo es lo mismo, pues ahí también alaban a Dios. Pues yo no les noto diferencia, porque hay gente que no les nota diferencia, hermano. Pueden ir a cualquier iglesia, se siente bonito, hablan de Cristo. Por eso para un niño casi todo es la misma. Un adulto ya discierne, dice, no, yo aquí siento que me están haciendo perder el tiempo, ya no me llena, esto no me llena, ya probé el vino añejo. Sí, ahora, para que el Dios derrame de su aceite que representa el evangelio verdadero, necesita ¿qué? Vasijas. Para que él derrame de su vino necesita odres nuevos, no cualquier vasija, no cualquier odre. Un odre viejo no le sirve. Por eso dice que nosotros tenemos que ser renovados. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la vieja no sirve.
Te tienes que morir al viejo hombre y convertirte en un nuevo para que ese aceite pueda, para que ese vino pueda venir sobre ti, porque si no se va a reventar. Y tienes que tener vasijas limpias. Y mientras haya vasijas que llenar, va a seguir dando Dios de su aceite. Cuando ya no haya vasijas, ya no, el aceite va a cesar, que es cuando se cierre la puerta de los gentiles, el aceite cesará, ya no hay más vasijas, ya no tiene caso estar dando aceite. ¿Para qué? El aceite no va a estar ahí regado a ver quién lo recoge. Va a fluir mientras haya vasijas que llenar. Si no hay vasijas que llenar, no fluye. Y entonces viene lo siguiente, que es el chispazo, el fuego, el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se va a derramar en los últimos días, cuando el Evangelio sea restaurado, seamos llenos de él. Entonces va a venir el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo recibiremos poder, un verdadero poder, que así como cuando pruebemos ese verdadero poder, este que creíamos que había, ya vamos a decir, no, yo ya no me conformo con ese que me enseñaron las religiones. ¿De qué? Yo siempre le he dicho al Señor, tu Espíritu Santo es nomás para que me agarre a hablar en lenguas y sienta bonito. ¿Y qué? Si no hay algo que produce, si no hay un ministerio, si no hay dones, si no hay lo que tu palabra prometió, o sea, el Espíritu Santo, y hablaréis en lenguas cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso dijo el Señor. No, recibirán poder. ¿Y qué poder tiene el hablar en lenguas si no hay intérprete? Dice Pablo, el apóstol Pablo, que si no hay intérprete, hablar en lenguas se queda en nada. No tiene ningún poder. Simplemente con un propósito. Entonces, ¿y qué son las lenguas? Las lenguas, dice, es una señal, no para el creyente, sino para el incrédulo. El creyente ya no necesita esa señal para seguir adelante. Es solo una señal. No es poder, no es el don es diferentes géneros. Porque nosotros, algunos, hemos recibido el Espíritu Santo y hemos hablado en lenguas, pero no tenemos poder. ¿O alguien puede sanar un enfermo aquí? Si nos trajeran un endemoniado, ¿lo pudiéramos liberar así? No. ¿Podemos hacer un milagro, multiplicar los panes y los peces? Porque es lo que hacía el Espíritu Santo, multiplica. ¿Qué pasó con aquella mujer cuando el profeta le dijo, consigue? Ella tenía aceite nomás, un poco. Y juntó vasijas. Mientras tuvo vasijas, el aceite no cesaba de multiplicarse. Se multiplicó y no y seguía llenando y llenando. Cuando la última vasija se acabó, ¿qué dice la Biblia? ¿Y el aceite qué? Cesó. Ahora sí, con ese aceite vas a salvar a tus hijos de la esclavitud. Ya no van a ser esclavos. Si no fuera por el aceite, hubieran venido y los hubieran vendido para pagar tu deuda, que era lo que nosotros nos esperaba. Nosotros teníamos que haber sido vendidos por esa deuda que nos dejaron nuestros padres, Adán y Eva. Y gracias al aceite podemos pagar la deuda. Sí, lo vamos entendiendo, pero nosotros tenemos que ser vasijas para honra, para usos honrosos. Entonces nosotros estamos ahorita saliendo de los 40 años del desierto, donde todo va a ser restaurado, para poder entrar en la tierra prometida. Y otra vez se va a restaurar. Pero cuando se restaure lo bueno, también se va a activar lo malo, que va a ser la persecución, los enemigos. En el desierto, en los 40 años de desierto, los enemigos no molestaron a Israel. ¿Se acuerda? Cuando hubo guerra fue cuando entraron. Y hubo guerra, y era una guerra sangrienta.
y peleaban con cosas sobrenaturales, no con cualquier cosa. Nosotros no estamos en guerra ahorita. Sí, hermano, yo peleo con mi carne. Ahorita estamos en el desierto. Estamos en el desierto donde ahorita la promesa se pausó. ¿Por qué? El Espíritu Santo trata de encenderse, pero no hay aceite. Viene y consume el poquito que tenemos embarrado. ¡Fum! Una llamarada, hablamos en lengua, sentimos bonitos, pero no es lo suficiente como para que ese don se active o para que empiece a producir más. Diga, Entonces, ¿qué debemos hacer? llenarnos del aceite. Por eso, por algo el Señor nos dio estos dones que estamos ministrando, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría, para que nosotros podamos tomar del aceite. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, ¿por qué no reciben el aceite? Porque no, ellos creen que aquí está todo ya, aquí, ya hermano, aquí tenemos todo. Pero aquí no está ni la mitad de lo que los apóstoles enseñaron, y ellos solo conocían parte, dijo el apóstol Pablo. Nosotros parte conocemos y en parte profetizamos. Ni ellos lo sabían todo. Yo voy a poner solo el fundamento. Ustedes, los que vengan después de mí, tienen que seguir sobreedificando hasta que terminen la casa. Y nosotros queremos vivir con puros cimientos y cimientos pues, incompletos. Porque la Iglesia Católica quitó muchos libros de aquí. ¿Creen que todo lo que hay de las cartas fueron todas las que escribió Pablo? Que fue el que escribió más. En todos sus años de ministerio, Pablo solo escribió esas cartas. Muchas cartas de Pablo se perdieron. Muchas. De los, si contamos los apóstoles, eran 12 contando a Pablo, y solo tenemos 6. Búsquele ahí, solo hay escrito de 6 y partes de cada uno. No está todo lo que le dio, porque Dios le reveló una parte del evangelio a cada uno. Cada uno era una piedra del fundamento. Cristo era las esquinas. Entonces empiezas con Cristo y terminas con Cristo. Si alguno de ellos empezaba con Cristo y terminaba con otra cosa, ya no era parte del cimiento. El cimiento tienes que empezar con Cristo, que es el Hijo de Dios. Tienes que empezar con el Hijo de Dios y terminar con el Hijo de Dios. 3 por cada lado para formar el cuadro. Eran 12 apóstoles. Y nosotros tenemos 6 y pedacitos. Y algunos de esos pedacitos manipulados por las falsas traducciones. Y creer que de aquí ya no nos tenemos que mover. ¿Qué Biblia tenían ellos? Ninguna. ¿Quién los guiaba? El Espíritu Santo, y es lo que Dios quiere, que te guíe el Espíritu Santo, pero como le tienes miedo a que te revele cosas porque hermano, puede ser el diablo. Cuídense mucho de esos que andan diciendo que Dios les habló. Cuídense mucho del Dios me reveló. No, ya está todo revelado. Por favor, ¿cómo va a estar todo revelado si todo mundo sabe que la Iglesia Católica metió lo que quiso y de lo que dejó lo manipuló? No todo. Por eso les digo, no todo está mal. Todo, hermano, toda la Biblia está mal. No, no toda está mal. Tiene partes, pero sí está incompleta. Por eso nadie puede llegar a la verdad. 30,000 religiones se pueden crear con esta Biblia y ni una va a llegar a la verdad, porque está incompleta. Si no nos aferramos al Espíritu Santo, que es el que escribió esta parte que tenemos, la escribió, ¿quién la dictó? ¿Quién? El Espíritu Santo fue el que la dictó. Por eso dijo Cristo, tengo mucho que decirles, pero esa parte solo el Espíritu Santo se las puede enseñar. Es ya el nivel ya más avanzado. Son los misterios. Son los misterios que solo los maduros van a poder entender. El apóstol Pablo decía, no hablamos
solo hablamos misterios con aquellos que han alcanzado la madurez, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero si le vamos a estar huyendo a la revelación del Espíritu Santo, porque siempre, hermanos, la revelación del Espíritu Santo va a ir en contra de lo que la religión ha enseñado, siempre. ¿Y qué te enseña la religión para protegerse? Todo lo que vaya en contra de lo que nosotros les enseñamos es del diablo. Y todo lo que el Espíritu Santo enseñe va a ser en contra de las religiones. Entonces, cuando tú estás en medio, ahí vas a tener que decidir o le crees a la religión o le crees a Dios. Por eso cualquiera que abrace una religión no va a llegar al conocimiento nunca, ni aunque pasen 1000 años. Jamás va a salir de los 40 años del desierto porque confía en la religión. Y ahorita, hermanos, todavía antes se le podía entender a la gente que estuviera engañada, porque antes todavía no se conocían todas las retretas y engaños de las religiones. Ahorita métase usted a cualquier página de las redes sociales y ahí ya sale a lo descarado que las religiones solo se les interesa el dinero, son corruptos, manipuladores, mentirosos, es más, no saben, son como los fariseos, peor que los fariseos de antes. Y buscan tener gente para tener templos grandes. Es más, nosotros, hermanos, no necesitaríamos ningún templo. Mire, ¿cómo enseñaba Yeshua? ¿Qué impide que nosotros siempre nos reuniéramos así en diferentes lugares, libremente, sin tener una carga económica? No, es que todos lo hacen, hermano, tienen un templo y hay que tener un templo. Y la palabra dice otra cosa, Dios ya no habita en templos hechos de manos. Ninguno de los apóstoles edificó un templo. Hablaban en las casas. Había un templo que ya existía y lo usaban. Yo no digo que sea malo, entonces es pecado, hermano, que nosotros enseñemos en un templo, no es pecado. Lo que está mal es que empieces a malgastar dinero para dedicarte a ese templo. Imagínense, si nosotros quisiéramos comprar un templo ahora, mínimo nos costaría $500,000. ¿Cuánto se paga de mortgage por $500,000? $5,000. ¿De quién van a salir esos 5,000? Y hay que empezar a trabajar y a soltar y nos vamos a desentender de cosas más importantes por andar juntando dinero para mantener un templo que no es voluntad de Dios que tengas. Si no, Cristo hubiera llegado y hubiera puesto a trabajar a los apóstoles para que le traigan fondos y edificar un templo donde ahora sí aquí nos vamos a reunir todos. Y esta es la casa de Dios. Esa no es la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros. Los templos solamente sirven para presumir, para alardear. Oh, este es nuestro templo. Miren, yo me congrego aquí. Tenemos una iglesia muy grande, gracias a Dios. Se vuelve algo vanidoso. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hago esta pregunta si nos basamos a eso. Entonces, con la pura Biblia, ¿yo estoy enteramente preparado para toda buena obra? Porque los apóstoles, Cristo les enseñó todo el evangelio y no estaban preparados ni para creer en que Él resucitó. Huyeron cuando lo arrestaron, no estaban preparados. Es más, fíjese lo que dice, vamos a Hechos capítulo 1. Hechos 1.
Dice así, 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué les digo que no se fueran de Jerusalén? ¿Por qué se iban a ir de Jerusalén? Si les dijo no se van de Jerusalén es porque tenían planes de irse de Jerusalén. ¿A qué se iban a ir de Jerusalén? ¿A qué? A predicar el evangelio. Ya había planes de irse de Jerusalén, pero Cristo les dice, no se vayan hasta que no sean investidos de poder, hasta que no sean bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué no los dejó ir? No los dejaba irse hasta que no fueran bautizados. Si ya tenían la palabra, ya tenían el evangelio. 3 años y medio se los enseñó. Y no se los enseñaba nomás los domingos. 3 años y medio hablándoles todos los días y casi todo el día. Porque la pura palabra no es suficiente. Ese es el fin. Pero necesita el ingrediente secreto, el especial, el que hace toda la diferencia, el Espíritu Santo. Hermano, porque usted está diciendo que ahí dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Ahí lo está diciendo la Biblia, sí y no. Sí, sin esa palabra no puede venir el Espíritu Santo. Pero quien va a hacer la diferencia para que el hombre esté preparado para toda buena obra, que una de esas es echar fuera demonios, una de esas buenas obras es sanar a los enfermos, una de esas buenas obras es hacer milagros, discernir espíritus, tener don de sanidad, don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, interpretación de lenguas, profecía, fe. Eso no lo da la pura palabra, pero para que venga quien sí lo da, necesitas la palabra, es la base. ¿Sí me explico? Entonces ahorita el Espíritu Santo, Señor, lléname tu Espíritu Santo. No tienes combustible, ¿cómo te lleno? Mejor llénanos del aceite primero. Por eso le digo, nuestro trabajo ahorita es restaurar el verdadero evangelio. Pero para eso tenemos que tirar el vestido viejo de la religión, aunque nos critiquen, porque nos van a acusar de lo que nos han estado acusando ya. Que hablamos locuras, que andamos muy mal, que estamos torciendo todo, que nos usa el diablo. A Cristo le dijeron Belcebú. Y que él por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, esto no es nuevo. Dijo el Señor, y si eso dijeron del jefe de familia, ¿qué no dirán de los de su casa? Nosotros, si queremos que la gente diga cosas bonitas de nosotros, tenemos que seguir el engaño que ellos siguen. Si hacemos la voluntad de Dios, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso es lo que prometió el Señor. Pero nosotros nos confundimos, decimos, no, Señor, porque si la gente está hablando mal de mí es que estoy haciendo las cosas mal, es al revés. Si la gente está hablando mal de ti, porque tal vez estás haciendo las cosas correctamente. Ahora si dijeran, no, es que ahí en eso que enseñan, la gente se está volviendo bien mundana, no hombre, andan en liberalismo, andan haciendo un desastre. Si eso fue, si es así el caso, no saben nada de la Biblia, yo no sé a qué van. Entonces ahí es donde nosotros, hermanos, nos debemos de fijar. Y sigue diciendo ahí el 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, porque se van a ir de Jerusalén y todavía no me son testigos ahí. Sin el Espíritu Santo no me van a hacer, tienen que serme testigos primero en Jerusalén. Por eso no se vayan hasta que no reciban el Espíritu Santo. Cuando lo reciban, me van a hacer testigos en Jerusalén y entonces sí ya se pueden ir de ahí a extenderse, porque ¿cómo se van a extender a otros lugares si todavía no me pueden ser testigos aquí? Porque no tienen el Espíritu Santo. Me serán testigos cuando reciban poder y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo.
Alguien me dijo a mi hermano, entonces su iglesia, los que usted enseña, ya están predicando, ya los navega evangelizando. ¿Y cómo vamos a evangelizar con algo incompleto? O sea, las iglesias otras andan evangelice con un evangelio falso que ni ellos entienden, porque les preguntas cosas profundas y no te las pueden contestar. Con un evangelio que ellos mismos están confundidos, que ellos mismos andan yendo a colegios a ver si encuentran cuál es la verdad, porque si ya la supieran, ¿para qué tiene que ir un pastor a un colegio? ¿Cuántos años lleva de pastor? No, llevo como 20. ¿Y cuándo empezó a ir al colegio? Hace 2 años. Ah, entonces, ¿para qué va al colegio? Para aprender. Entonces, ¿qué enseñó por los otros 18 años? ¿Qué estuvo enseñando esos 18 años? Si está yendo a aprender apenas. No, enseñaba el evangelio. Entonces, si lo que usted enseñó está correcto, ¿para qué tiene que ir a aprender? Y si el colegio le va a dar la verdad, ¿por qué todos van al colegio y hay miles de confusos? ¿Por qué no llegan al mismo conocimiento? Y muchos van al colegio. Si ahí estuviera la verdad, todo el que fuera al colegio caería en el mismo razonamiento y diría, oh, ¿sabes qué? Ahora sí, todos los que fuimos al colegio estamos de acuerdo en lo mismo. Y todos los pastores que han ido a los colegios salen de ahí, unos con unas ideas, otros con otras y otros con otras. Porque solo el Espíritu Santo nos va a unir en un solo sentir, un solo parecer, hablando todos la misma cosa. Y si no estamos en el mismo espíritu, cada quien va a pensar lo que quiere. La Biblia no es de interpretación privada. Yo no puedo interpretar lo que a mí me parece y el mismo versículo Meche va a entender lo que ella quiera y acá mi tía va a entender lo que ella quiera. No es para que cada quien entienda lo que quiera. Solo hay una interpretación y esa solo el Espíritu Santo nos puede decir cuál es. Nadie, no hay, por eso les digo, no hay un ser humano en la faz de la tierra que pueda entender la Biblia, nadie la puede interpretar. Solo el Espíritu Santo la puede interpretar. Y Él necesita una base, un combustible, basada en eso. Por eso nosotros necesitamos lo esencial, lo poquito que vamos agarrando. Por eso dijo el Señor, al que tenga se le dará más. Y al que no, aún lo que tiene le será quitado. Entonces nosotros debemos escudriñar todo lo que está a nuestro alcance y de ahí decir, ahora sí, Señor, con este poco combustible, multiplícalo. Y Él solo necesita recipientes preparados, porque mire lo que dice Jeremías 2:13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, ese es el primero, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Porque fue lo que sucedió. Han dejado a Dios, fuente de agua viva, que es la revelación del Espíritu Santo. ¿Quiénes vienen siendo las cisternas rotas que cavaron? ¿Quiénes? ¿Ah? Dicen por ahí, dígalo. ¿Quiénes son las cisternas rotas? Personas sin conocimiento. Porque ellos dejaron a Dios y se hicieron cisternas rotas. O sea, su confianza fue en esas cisternas. ¿Quiénes son? Religiones. Las religiones son las cisternas rotas, no pueden retener agua. Aunque Dios quiera revelarles, se les sale. También hay personas que son como cisternas rotas. A mí me ha tocado muchos que les enseño y parece que están agarrando, dice uno, la onda, pero todo se les olvida, todo se les va. ¿Cómo sabemos que alguien fue una cisterna rota? Cosas. No sabe nada. Porque no retiene. ¿Y cómo sé que retuvo, que no retuvo? ¿Cómo sé que Meche no retuvo lo que le dije?
Aparte de eso, porque no, si le digo, Meche, necesito que me hagas este favor. ¿Cómo sé que no lo retuvo? No lo hace. Porque no lo hace, porque no obedece. Entonces, si se enseña algo y no lo pones por obra, no lo retuviste. Y eres una cisterna rota. Dios quisiera revelarles a esa religión de la verdad porque Él quisiera que ellas lo enseñen. Bueno, no lo retuviste o no lo creíste. Y si no lo creíste, porque retienes lo que crees. Si no hay fe, y si no lo creíste fue porque no lo entendiste. Por eso dijo el Señor que los que fueron sembrados en el camino son aquellos que oyen la palabra y no la entienden. Y viene el enemigo y la roba y quedan sin fruto. Entonces la gente dejó de confiar en la revelación del Espíritu Santo y puso su fe en las religiones, y las religiones son cisternas rotas que no retienen agua, odres viejos que no retienen vino, vasijas de deshonra, son para usos viles. ¿Por qué? Porque al pueblo lo vuelven esclavo. Por eso dice, ¿por qué es Israel esclavo? ¿Es Israel esclavo? Dice aquí. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Porque dejó a Dios. Por eso les digo, agarremos el ejemplo de la iglesia primitiva, no tenían Biblia. Ellos su confianza era ¿qué? El Espíritu Santo, esa era su confianza. Se basaron en las primeras enseñanzas de los apóstoles que les dejó Cristo, y de esas enseñanzas se agarraron del Espíritu Santo, porque Pedro no entendió que el evangelio era para los gentiles también. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu Santo no se lo reveló. Si Pedro hubiera dicho, ya está todo revelado, ¿quién mejor que Yeshua? Él 3 años y medio nos reveló todo, ya no hay más. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino y le muestra que el evangelio también es para los gentiles, él hubiera dicho, esta revelación es falsa porque ya no hay más. El apóstol Juan, cuando vino el Espíritu Santo, lo tomó y le enseñó todo el Apocalipsis, después de haber estado 3 años y medio con Yeshua, oyendo todo lo que Yeshua les dijo, y luego de repente tiene una visión y se le muestra el Apocalipsis, las bestias, el 666, las trompetas, los 7 sellos, las 7 copas de la ira. Hubiera dicho, no, esto es del diablo porque ya no hay más revelación. Ya fue todo revelado por Yeshua, y Yeshua dijo, no, todavía tengo mucho que decirles, pero ya no lo pueden llevar. Yo hasta aquí puedo llegar con ustedes. Les di hasta lo que pueden. No les puedo dar una carga más pesada porque los quebro. Si yo le echo 200 libras encima a Pascual, muy probablemente se va a fracturar, lo voy a quebrar de la cintura. Tal vez pueda 50, 25, pero no le puedo echar una carga más grande. Señor, revélanoslo. No lo pueden sobrellevar. Se pueden volver locos porque la revelación, hermano, si uno no tiene el nivel, nos puede volver locos. Por eso el Señor nos la da de a poquito. Nosotros quisiéramos que todos los días Dios nos estuviera revelando cosas nuevas, ¿verdad? Porque la verdad, hermano, a nosotros nos ha dado mucho. En estos años, somos testigos todos de estos años que hemos estado trabajando, cómo el Señor nos ha ido regalando fracciones del Evangelio muy bonitas, pero que para otros es una locura. A nosotros también fue al principio. Levante la mano aquí alguien que una de tantas cosas que se han enseñado aquí, o en algún momento le pareció medio raro, medio loco, o lo preocupó, lo asustó. Levántela. Hasta yo, a mí, yo mismo, mi esposa es testiga que le llegué a decir, cuando yo en la mañana que despertaba y le digo,
hoy el Señor me estuvo hablando. ¿Y qué te dijo? No, le digo, ahora sí estoy asustado, le decía yo. Ahora sí se me hizo demasiado. ¿Qué fue? Y yo me quedaba, no sé, o sea, no sé si decirlo o no, porque hasta para mí fue mucho. Pero poco a poco lo fui procesando y ya me empezó a conectarlo con otras cosas. Dije, sí, tiene todo el sentido. Ahora esto sí concuerda. Ahora sí la pieza del rompecabezas se encajó exactamente y sigue la continuidad. Diga, continúa. En cambio, en la religión te decían una cosa, pero esta no quedaba. Hermano, es que usted no ponga atención. Sí, hermano, pero esto no tiene sentido. ¿Cómo Cristo dijo que el Padre lo envió si Él era el Padre? Es que Él era el Padre. ¿Y por qué Él está diciendo que Padre no se haga mi voluntad sino la tuya? Hermano, es que Él hablaba así como hombre y así se tenía que expresar. Es que como Dios estaba tomando un papel de hombre, entonces Él tenía que hacerlo así. Pero no tiene sentido, no encaja. La explicación, el pegamento que le estás haciendo es para que se pegue a fuerzas, pero se ve feo, como cuando no queda una pieza. Si usted ve mi troca, se ve rara porque la cajuela no es de ella. Y se ve raro. A la vez dice usted, algo está raro aquí, como que no es de ella. Y así pasa con las enseñanzas de la religión. Te enseñan este punto de doctrina con este y no pueden entrar. Entonces ellos le añaden algo en medio, le hacen una adición. Ahí nosotros le vamos a hacer algo, una mexicanada para que ensamble. Se la adaptamos. Y en la palabra de Dios en el Evangelio no tienes que andar adaptando cosas, encajan solas. Y queda todo. Por eso ahora tiene sentido. ¿Por qué no hay sanidades? Sí, hermano, hay gente que sana, hacemos cadenas de ayuno, pero no como las de la Biblia. Que llegues y le digas a un paralítico en el nombre de Yeshua, levántate y anda, y lo tomes de la mano y lo levantes y al instante se le afirmen los tobillos. De esas no se ven. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué no estamos llenos? Porque no hay combustible. Pero yo he sentido cosas bonitas y he hablado en lengua así, porque el poquito aceite ardió un poquito y se volvió a apagar. Vuelves a agarrar poquito atrás si quiere, como cuando un carro como que quiere agarrar y estareó poquito. Rundó poquito y se volvió a apagar. ¿Qué pasa? No tiene lo suficiente, algo le está faltando. Y le echas gallitos, decíamos en México, un gallito, echarle poquita gasolina. Le echas y mientras el gallito se consume, rundó y se vuelve a apagar. No vas a llegar a ningún lado haciendo, con un carro así, hasta que no le llenes el tanque. Entonces, si cuando el tanque esté lleno, la vas a prender y no se va a apagar y le puedes pisar y va a correr y va a tener fuerza y constancia. Y nosotros, así con esos avances que hemos tenido hasta ahora, no va a haber ni constancia y vamos a seguir, hermano. ¿Y por qué no sana la gente? Oh, es que nos falta fe, hermano. Pero sí, yo sí tengo fe, yo sí creo que Dios lo puede hacer. Yo sí lo creo. No, es que tal vez no es suficiente. No, es que no hay, el fuego no se puede mantener encendido porque nos falta el aceite. ¿Y por qué nos falta el aceite? Porque no lo buscamos, tenemos que buscarlo con todas nuestras fuerzas. ¿Qué dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No te voy a enseñar cositas de bebé. Te enseñaré historietitas de David y Goliat. Habla yo con hermano, le digo, usted no sabe, Billy, hermano. Sí sé, pues si acaso sabrá que David mató a Goliat, que Noé hizo el arca y que las tablas de los 10 mandamientos se las dieron a Moisés, de ahí ya no pasa. Y le hice un examen, quiere que le pregunte, a ver, pregúnteme. Nomás empezamos a entrar poquito, le digo, ¿qué son las dispensaciones? ¿Y cuántas hay? ¿Y eso qué es? Le digo, no sabe ni qué es una dispensación. ¿Sabrá cuántas hay?
No, no, pues yo nunca he oído. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pues no. Pues ya dígame, me dijo un día, porque me va a quemar el cerebro. Ya dígame, pues. Porque yo quería que él entendiera, le decía aquí, pues, ve que no le han enseñado nada. Se lo acabo de comprobar. Creemos que sabíamos, nosotros creíamos que sabíamos antes. Por eso le digo, cuando realmente empezamos a aprender, entre más aprendemos, más sabemos que no sabemos. Empezamos a descubrir que nos hace falta mucho. ¿Cuántas cosas más no estaremos desconociendo? Cuando creíamos que ya teníamos toda la Biblia y ni siquiera sabíamos que no está todo aquí. Creíamos que estamos llenos del Espíritu Santo cuando en realidad no ha venido. Dice Hechos 2. Mire, ya me lo acabamos. Hechos 2. Del 1 en adelante, cuando vino el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso es otra clave, hermanos. Todavía no hemos llegado a ese punto de estar unánimes. Ser unánimes es como ser uno solo. Todavía nosotros estamos que no, ni nosotros nos podemos encajar unos con otros, porque hay cositas que no, que sí, que eso no me gusta a mí y al otro tampoco, y yo quiero que estén las cosas a mi gusto, en todo. El día que lleguemos a estar unánimes y juntos, porque ahorita estamos juntos, pero no estamos unánimes. Estar unánimes es que todos creamos lo mismo, estemos un mismo parecer, un mismo sentir, porque sí, tal vez creemos lo mismo, pero no sentimos lo mismo. Cuando todos tienen el mismo sentir de buscar de Dios, todos tienen el mismo sentir de servirle, y no lo tenemos todos. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. O sea, el Espíritu Santo verdadero no va a llegar desapercibido. Que no sintió nada y de repente Mecha empieza a brincar allá y a hacer un escándalo. ¿Qué pasó? ¿Está recibiendo el Espíritu Santo? No. Todos se dieron cuenta que algo llegó, algo pasó aquí. El Espíritu Santo, hermano, el problema es que nos enseñaron una versión falsa de él. Y esa versión falsa se creó cuando escribieron en la Biblia que descendió sobre Cristo como paloma. Y el original no dice que descendió como paloma. Dijo, descendió sobre él como descienden las aves. ¿Cómo desciende un ave? ¿Cómo? Volando, de arriba hacia abajo. A lo que se refería la Biblia es que el Espíritu Santo descendió del cielo y bajó sobre él como lo hacen las aves. Baja. Y ya de ahí le pusieron que como paloma, y nos figuramos al Espíritu Santo como una palomita. Y tenemos esa idea de que el Espíritu Santo es algo, una fuerza, es alguien, dijo Cristo, yo les voy a dar otro consolador. Él era un consolador y yo les voy a dar otro consolador. Y él está hablando de alguien en sentido personal, de persona. Él los guiará, tomará de lo mío y se los hará saber él. ¿Eres tú, Cristo? ¿Eres tú, Señor, haciéndote pasar por él? No, yo lo voy a enviar. No, vas a venir tú como Espíritu Santo. No, yo lo voy a enviar. ¿Qué no entiende? Así como el Padre me envió a mí, yo lo voy a enviar a él. No, no puedes estar hablando de tres. No quieren aceptar lo que él dice. Oye, entonces se dice que estaba en él y dice que es alguien. Es decir, que ese alguien salió de él, es una persona que sale de Cristo. Sí. Y esa persona o ese ser, no le podemos decir persona, pero es él, él, así como Dios. Él puede estar en nosotros todos al mismo tiempo. Es una fuerza tan grande, tan poderosa y tan santa que todavía de Cristo puedes decir una blasfemia. Y se te puede perdonar, pero del Espíritu Santo no. Por eso dijo él, cualquier blasfemia en contra del Hijo le será perdonada, pero cualquier blasfemia en contra del Espíritu Santo no le será perdonada ni en esta vida ni en la venidera. Y si el espíritu de aquel
que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ustedes, ese mismo Espíritu los levantará a ustedes de entre los muertos, como lo hizo con Yeshua. Quien revivió a Yeshua fue el Espíritu Santo, porque moraba en él. Es algo tan grande que lo hemos menospreciado. El Espíritu, mire, Satanás nos hizo creer que ya lo tenemos. Y es algo que te hace sacudirte así, y te hace sentir bonito y hablas en lenguas, te hace llorar. No, es algo que te puede hacer que este lugar se sacuda, tiemble. Y se lo llevó a Felipe y lo llevó para otro lugar. Es algo poderosísimo, pero nos han enseñado a menospreciarlo. Ah, qué hermoso, el Espíritu Santo se derramó de una manera, hermanos, tan grande en la iglesia. ¿Y qué pasó? Nomás porque danzaban, corrían la gente y hacían un escándalo. Y ese es el Espíritu Santo. Y caían unos por allá desmayados. ¿Cuántos enfermos sanaron? Ahí unos tenían dolencias y se les quitaron, si acaso. Pero no vieron un ciego ver, un sordo oír, un cojo andar, no se miró. El Espíritu Santo levanta a los muertos. Pero nos han hecho creer que ya lo tenemos, por eso ya no lo buscamos más. Nos han hecho creer que ya tenemos el Evangelio, por eso ya no lo buscamos más. Satanás ganó con eso. Nos han hecho en creer que ya lo tenemos cuando no lo tenemos. Nos han hecho en creer que ahí en las religiones está la verdad cuando no es cierto. Para que, si yo te hago creer, yo le puedo dar una moneda dorada a uno de ustedes, hacerlo creer que es oro, y si me la cree, yo te voy a dar una moneda de oro. Y si tú ya lo crees, ya vas a andar presumiendo una moneda de oro. El problema es, si lo crees, ya vas a presumir que lo tienes, cuando no es así. Y Satanás dice, así los controlo, les voy a hacer creer que ya lo tienen, cuando no es cierto. Y ya no van a buscar más, porque si tú ya crees que lo tienes, ¿qué vas a buscar? Ya no buscas. Y él gana, y mientras los tenga dormidos, haciéndolos en creer que ya lo tienen, yo ya no me preocupo por ellos, ya para qué peleo con ellos. Es más, los siento a que sigan ahí. Los voy hasta prosperar, además voy a trabajar con ellos mano a mano. Y que se multipliquen y traigan a más gente a la mentira, al error, y sigan dormidos ahí, sigan trayendo gente creyendo que ya es salva. Y mientras la verdad va a seguir oculta, va a seguir escondida, y jamás la van a buscar porque creen que ya lo tienen ahí. Y van a seguir escarbando creyendo que ahí hay un tesoro cuando no hay nada. Mientras el tesoro está por este lado, pero todos van a seguir ahí. Cuando alguien diga, hey, aquí no hay nada, nada, estás loco, ¿cómo que no? No hay nada, yo voy a buscar por otro lado. Hey, no busques por allá, andas mal. Ya te está engañando el diablo, tenemos que seguir buscando aquí. Pero si ya llevo años y no pasa nada, pues tienes que seguir teniendo fe. Pero yo veo que Cristo no dijo que las cosas iban a suceder ahí, que yo voy a seguir escarbando, ya llevo mucho y no encuentro nada. Sigue, ahí es donde Dios prueba tu fe, porque Satanás usa la misma palabra para confundirnos. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí, que al cabo está escrito que a sus ángeles mandará delante de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Ah, sí es cierto, es palabra. Ah, entonces me voy a aventar. ¿Se fijan cómo él nos engaña? Y se les aparecieron, dice, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, toda. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ese es el Espíritu. Ahora no vino como paloma, como dicen, ¿verdad? ¿Y a qué venía? A encender ese aceite, asentándose sobre cada uno de ellos. Era una llama que vino y se le asentó sobre él porque había aceite, y encendió esa lámpara y encendió la otra y los encendió a todos, no nomás a 5, no nomás a 8, no nomás a 20, 120. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, no en otra lengua, en otras, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí dice todo lo demás. Pero dice lo que dice
El 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes creen, puesto que es la hora tercera del día, mas esto lo dicho por el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuántos de nuestros hijos y hijas están profetizando ahorita? Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos jóvenes han tenido visiones? ¿Por qué? Porque si empezamos a tener visiones, van a decir, no, eso es del diablo. ¿Cómo que tiene visiones? No es cierto. Ya está todo revelado. Cuídense de esos que tienen. Entonces, miente la palabra si dice que en los últimos días va a haber profecías, va a haber visiones, y los ancianos soñarán sueños. ¿Y esos sueños de qué? Me soñé en una playa descansando. ¿Qué tipo de sueños? Sueños que te van a revelar la verdad. Sueños reveladores. Como decía en Job, por medio del sueño tú le revelas los secretos a los hombres. En visión nocturna. Para eso viene el Espíritu Santo. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuántos de nosotros profetizamos? Nadie. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo eso no se ve. ¿Eh? Para los últimos, cuando venga el Espíritu Santo, todas esas cosas se van a empezar a ver. Cosas bonitas y cosas feas. Y va a pasar lo que pasó cuando Cristo murió en el madero. Hubo terremoto. El sol se oscureció y el velo se rasgó. ¿Qué velo se va a rasgar? La cúpula, ese que nos separa. El velo que separaba la presencia de Dios del hombre, porque el velo del templo era una barrera. No era de lujo, era una barrera para que esa presencia no saliera, porque si salía esa presencia nos mataba para mantenerla ahí. Entonces ahorita esto nos protege. Cuando ya nosotros estemos llenos de ese fuego, aunque quiten ese velo, no nos va a pasar nada. Vamos a poder con lo que venga. Ahorita si lo quitan, nos matan, nos morimos. Y esto va a suceder, no ha sucedido todavía, va a suceder. Entonces, no nos dejemos engañar por las religiones. Y sigamos constantes en lo que vamos. Ahí vamos. Vamos bien, pero todavía no terminamos. El evangelio ahí viene, poquito a poquito. Se están restaurando las cosas. Cuando ya el Señor vea que esas vasijas están llenas de aceite, entonces van a venir esa llama de fuego y va a encender esas lámparas, y entonces vamos a empezar a ser testigos, vamos a recibir poder, a profetizar, a tener visiones, a tener sueños, a hacer milagros, a hacer prodigios. Y esos prodigios no son de prosperidad, son de juicio. ¿Qué es lo que vienen a hacer los dos testigos que representan los dos hijos de la viuda? Que con el aceite ellos trabajaron. Porque Dios te va a usar a ti mismo para que te liberes de la esclavitud. Para ellos no ser vendidos, ellos mismos tuvieron que trabajar a llenar las vasijas de aceite. ¿Se fija? Y esos dos testigos dice que de su boca sale fuego y consume a los que les quieren hacer daño. ¿Con qué va a matar Cristo al falso profeta y a la bestia? Con una espada aguda que sale de su boca con su palabra. Porque Dios todo lo ha hecho con su palabra. Cuando Él ha traído juicio, solo lo tiene que decir y sucede. Con hablarlo le pasa.
Y Él no va a venir a darles machetazos. Cuando Él declare con su boca son condenados, la bestia y el falso profeta, con ese juicio que Él declare de su boca van a ser condenados. Nosotros, dice que si alguien quiere hacerles daño a los dos testigos, sale fuego de delante de ellos. Sale fuego de su boca y los consume. ¿Cuál es ese fuego? Esa espada con el Espíritu Santo. La palabra llena del Espíritu Santo. Y los va a consumir. Y van a cerrar el cielo para que no llueva. Y van a castigar con todo tipo de plagas, cuantas veces quieran. No es una profecía de Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, Dios te va a hacer libre. Es una profecía de condenación, de juicio. Los falsos profetas van a venir prometiéndote sanidad, liberación, prosperidad, paz. Van a venir diciendo paz, paz, y no va a haber paz, dice la Biblia. Los verdaderos profetas van a venir hablando juicio, fuego y sangre. Cosas terribles. Dice que cuando los maten en la tierra, los moradores de la tierra harán fiesta porque estos dos profetas habían estado castigando a la tierra con todo tipo de calamidades y plagas. Ellos eran los causantes de todas esas plagas y calamidades. Cuando ellos lo hablaban, sucedía. Eso es lo que vienen a hacer los dos testigos. Pero tenemos un concepto falso. Creen que cuando vengan van a venir a hablar cosas bonitas y a poner paz y prosperidad. No, es diferente. ¿Bien? Puestos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos. Amén. Y guardemos la palabra del Señor.